primer lugar, con las dudas que planteáis, que son muy lógicas, yo también las tengo. Tenemos que un poco pensar en la filosofía de la norma, en el contexto de este colectivo, ¿no? En qué situación están, dónde están trabajando, quién es el empleador. Todas estas cuestiones nos tiene que hacer un poquito bajar la exigencia, ¿no? Y no equiparar, o sea, pasamos de 0 a 100, ¿no? Como si fuera una empresa, ¿no? En principio, como inspector de trabajo, llevo 25 años, pues yo creo que he entrado una vez a un domicilio. Y os cuento anécdota para que veáis, claro, que estas cuestiones, pues luego cuando están muy bien en la norma, pero luego cuando in situ, pues son complicadas. Era una campaña de controles de contratos de trabajo, los temporales, lo típico, ¿no? Que sale por campaña, era un taxista, y cuando acudo al domicilio no está él, está la mujer, que una señora pues ya mayor, vamos a ponerle 60 y pico años, y una hija con 30, ¿no? Muy súper amables. Yo en la puerta me presento como inspector, entro, aparezco en el salón, no te vas dando cuenta porque son tan amables que empiezas ahí a hablar y no te das cuenta dónde estás en una vivienda particular, ¿no? Todo muy bien, pues el taxista estaba trabajando por ahí, pues le dejó la citación, sabéis que vamos a las visitas a los centros de trabajo, en este caso era un domicilio, la sede del taxista. La otra era perseguir al taxi, pero yo no sé dónde está, por dónde está, no tenemos geolocalización. Y entonces cuando leí la citación para que me trajera el contrato temporal de sus trabajadores, pues claro, la hija quiso leer la citación y en la citación, porque viene así el modelo, pues pone de la advertencia de la obstrucción con la cuantía económica que supone, y aquello cambió absolutamente, no digo la cordialidad, pero sí ese ambiente, pues eso, como el que trae de Mercadona la compra, ¿no? Y ya, todo bien. Y te das cuenta que, claro, que dónde estás, ¿no? Digo, bueno, es que aunque haya cometido el mayor fraude, no le va a sancionar ni en broma, ¿no? O sea, dices, a ver dónde me he metido, ¿no? Bueno, os cuento como anécdota porque, evidentemente, un centro de trabajo que se equipara a vivienda particular, pues tiene, ahora lo veremos, pues sus peculiaridades, ¿no? Hemos tenido querellas a compañeros, a mí no me ha tocado, pero ha sido que bueno, es una vivienda que está en reforma, no se está habitando en ese momento y acudimos, pues bien por denuncia, porque oyes los ruidos de una obra, porque estás por la comunidad de propietarios y te metes y entras dentro del centro de trabajo, haces un control de empleo, hay gente irregular, y cuando levantas el acta, pues luego el abogado se defiende con una querella contra el inspector, pues por violar un derecho fundamental como la violar el domicilio, ¿no? Hay zonas, como ya se comenta aquí, tanto en la ley como en la práctica, pues muy grises, ¿no?, que vamos intentando aclarar en la medida de lo posible. No obstante, antes de un poquito, bueno, cuando estuve hablando con Eli Casel para organizar la jornada, viniendo las compañeras de Instituto Nacional, pues viendo un poco el contexto que iban a explicar, pues digo, pues ponme en medio, ¿no? Que expliquen primero un poco el decreto, no vamos a hacer lo mismo, vamos a intentar igual remarcar algunas cuestiones, pero no voy a explicar lo mismo, por eso no me hice un PowerPoint, porque si no prácticamente es lo mismo. Y luego, pues la herramienta, bueno, yo ya tengo muchas anécdotas en el trabajo, pero bueno, a mí, estando yo soy de Zaragoza, pues estando en Aragón, claro, el using vigilando imposible, ¿no? Pues ya tiene las llaves, 2 días a la semana, a tiempo parcial, 3 horas los martes y los jueves, ya no me acuerdo, tal. Y le dio un infarto, era una casa terrera que yo ahora estoy abonado al alquiler, cada 2 años voy cambiando, por lo cual también centros de trabajo distintos, ¿no? Y son peculiares en cuanto a luego la función de una empleada del hogar. Incluso la primera que tuve de alquiler era un triplex precioso por la zona de Altavista, con unas cristaleras, una escalera, y la empleada del hogar que teníamos en la antigua casa, en cuanto la vio, dijo, aquí no, búscate otra, porque los cristales eran, voy a pegar ahí una paliza, ¿no? Entonces, son aspectos que vas dando cuenta que luego viene el legislador y te voy a pensar, pues, bueno, te vas situando, ¿no? Y son temas complejos, también habéis comentado, ¿verdad? Cuando le pasó a esta trabajadora mía el infarto, yo sé que estaba en 4 casas, no sé en el resto, pero, o sea, no sé dónde, pero el resto estaba sin dar de alta. En la mía estaba de alta. Faltaría más porque tienes que cumplir una ley, pero con la profesión esta que tengo, pues también te das cuenta de que sin querer te puedes meter en una muy buena, ¿eh?
Imaginaros, yo lo viví, o sea, yo estando en el aeropuerto en Barajas, me llamó el marido diciéndome que su mujer estaba hace 2 días en el hospital y que no podía ir el lunes a limpiar porque le había dado un infarto. Entonces, claro, casi me da a mí, porque no tenía ni idea, había pasado 4 días y yo no tenía ni idea que había pasado eso. Además, cuando le dio que justo estaba casi saliendo de la casa terrera, pues claro, llamaron al 112, vino el 112, la policía, pasaba un médico, o sea, yo tenía un caso en vecindario que el trabajador fallecido posteriormente tras una caída no estaba de alta y lo descubrimos por el 112. Cuando hay un 112 se queda grabado la hora, minuto y segundo, te diría, y aunque llames luego corriendo al gestor para darle de alta, ya se ha quedado grabado y es posterior, ¿vale? Entonces son cuestiones que se queda registrado. Yo tenía un tiempo parcial, no pasa nada, luego en el contrato pone de qué hora a qué hora, pero la trabajadora ese día pues entró media hora más tarde, me contó luego, y se fue media hora más tarde, o al revés, entró media hora antes. Bueno, la cosa es que por 15 minutos no cuadraba mi contrato a tiempo parcial con el 112 posterior. Yo dije, mi geolocalización, yo estoy en Formigal, porque la mutua no quería pagar la prestación, ¿no? Ya había un tema de reconocimiento, hice el parte, esto no es contingencia común, contingencia profesional, que luego lo veremos, ¿no? Determinar el nexo causal, y yo pues a juicio, lo que haga falta, o sea, yo es que estoy la conciencia muy tranquila, ¿no? Pero bueno, que estas cosas pues que pueden pasar, ¿no? Vale, iremos hablando un poquito, pues como más o menos me caracteriza, pues con temas que he vivido, ¿no? Para que veáis pues un poquito en qué realidad nos metemos. Como ya hago un amigo graciosillo, la inspección lo va a resolver todo. No, a la inspección le toca el marrón. Bueno, el marrón, su obligación de controlar, pero si en un principio te sorprende, ¿no? que este decreto, ¿no? haya llegado con estas aspiraciones, pues es que en cierta manera nos tenemos que dar cuenta que son trabajadoras, vamos a ver, el 95% son mujeres, ¿no? El 40% de ellas extranjeras, había hispanohablantes, ¿no? Es una estadística que aparece. Y sabemos que hay su nido de economía sumergida muy potente, ¿no? Pero cuidado, como también tenemos una ley de trabajo a distancia, ¿vale? Que es arriba del artículo 13, un teletrabajo, unas especialidades, pero el otro día lo hablamos en unas jornadas con extranjería, y una buena pregunta, pues claro, los retos para la inspección cada vez son mayores porque muchas actividades se están haciendo ya en viviendas. Hace nada, pues una querella criminal de 39 trabajadores, el otro día leí 300 y pico ya, contra Meta, Amazon, todo esto que está apareciendo por aquí, con el tema que dijimos el otro día del lema de la OIT sobre la inteligencia artificial. O sea, hay muchos trabajos que se hacen por gente joven, pues un dinero rápido, no mucho dinero, y en que se pegan 10-12 horas delante de un ordenador viviendo imágenes pues muy violentas que no se han evaluado previamente desde el punto de vista riesgo psicosocial, y ahora hay querellas ya criminales contra este tipo de empresas, ¿no? Y evidentemente pues la pregunta del otro día era cómo fiscalizamos nosotros eso. Pues hablando en plata, ayer pregunté ¿cuántas autorizaciones judiciales nos han pedido este año para entrar a un domicilio? 0, ¿vale? Yo recuerdo recién nombrado como editor territorial, año 2012, 2013, pues ahí estaba yo muy contento con mi puesto nuevo de trabajo y arriesgaba más que ahora, iba a los medios de comunicación, a las radios, a todo tal, ¿no? Y hablas, pues como hablo yo, pues como pienso y como siento. Y bueno, pues con este diario, Canal 7, un diario pues bastante potente a nivel local o autonómico, y con la periodista, que igual estuve 1 hora, hora y media hablando de todo lo que hacemos en la inspección, pues se tocó el tema del control de empleo de la economía irregular en las viviendas particulares. En aquel tiempo, 2012, con la crisis económica, 2013, pues había muchas campañas de la inspección intentando con efecto inducido pues provocar con el cambio legislativo en el Código Penal de la responsabilidad penal en materia de economía sumergida, pues advertir, ¿no? a los sujetos obligados a que no den ese paso, porque puede ser responsabilidad administrativa y también penal. Y entonces pues le dije, casi anecdóticamente, sí que fomentamos las solicitudes
fundamentalmente rogadas. Rogadas es que cuando nos denuncian una trabajadora que está trabajando sin estar dada de alta en la vivienda. Nosotros de oficio, no nos vamos a las comunidades de propietarios a llamar puerta por puerta y a entrar allí. Sabemos lo que hay. Pero claro, evidentemente si es rogada, por supuesto que lo hacemos y de la mayor eficacia posible. Y ahora veis el tema de la eficacia que se ha tocado aquí también, ¿no? Porque si no eres eficaz ya para un control de empleo, imagínate para ver la prevención de los graves en una vivienda, ¿no? Vale, pues entonces le dije a la periodista que sí, nosotros ya estamos pidiendo autorizaciones judiciales para entrar en las viviendas. Y es que el titular del día siguiente, de los 2 días, de toda esa entrevista, era: la inspección de trabajo entra en las viviendas. Es que al día siguiente me llamaron de Madrid: ¿qué has dicho, loco, sabes? Porque salió yo creo que era las Torres de Ginamar, pero es que en titular enorme. Y claro, entonces lo digo porque, a ver si vais a pensar que en septiembre o en octubre estamos preparados para ir corriendo a todas las viviendas particulares para ver a quién cazamos, ¿no? Pues no es el objetivo. Porque es verdad, y aquí un poco empiezo, lo siento que lo vas a oír otra vez, explicar al principio quiénes somos y qué hacemos la inspección. Es muy importante, ¿vale? Es un servicio público que depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Os voy a leer literalmente lo que mi ministra ha dicho sobre esta cuestión, que evidentemente es la propulsora, ¿no?, o impulsora de estas normas, que no por hacer la pelota, que lo comparto cuando ya te quedas sosegado, es que es verdad. O sea, ¿por qué van a tener menos derechos, no? Porque hito histórico, pues es que hasta ahora no se había hecho. Ya llevamos una década equiparando los derechos, que no tenían ni desempleo. ¿Por qué no van a tener desempleo? O sea, no nos lo ponemos a pensar, pero claro, porque no somos nosotros una limpiadora del hogar, ¿no? ¿Por qué no van a tener los mismos derechos, no? Y luego, pues la ambigüedad un poco del artículo 3.4 anterior, eso de la buena fe o la salud. Y tenemos, habéis hablado de partes de estadística de partes de accidentes al ser leves, pues no lo vamos a investigar, pero hemos tenido mortales. Y el otro día, haciendo yo un curso con el jefe de la unidad especializada de seguridad y salud laboral de Valencia, entrada norma, pero aún no transcurrido estos meses, ni aún creada la herramienta para cumplir esas obligaciones, el debate fue que hubo en Valencia un accidente mortal de una trabajadora limpiando cristales, que suele pasar. Todo trabajo en altura, ¿cuántas veces paseando por la calle hemos visto a una persona medio cuerpo sacado limpiando cristales? Igual lo tenían que hacer empresas especializadas, ahora que están en la avenida marítima, ¿no? Joder, todas esas casas antiguas, ¿no?, que han quitado todo el muro, porque eran todo muro y han puesto cristalera para ver el mar. Pues limpiar eso, si no viene una empresa especializada que cuesta un dineral, lo va a hacer la empleada del hogar que esté ahí trabajando, ¿no? Y claro, tocaremos ahora un tema que lo hemos debatido, que claro, con todos estos cambios normativos, pues es verdad que no tiene una entidad empresarial el empleador, vamos a decir masculino, los sesgos, pero sesgos siguen. Titular del hogar familiar suele ser el hombre o no, pero empleada suele ser mujer 95%, ¿vale? Entonces, si lo hablo así es porque estadísticamente es así. Pues puede plantear cuestiones pues muy a debatir. Entonces, claro, la inspección de trabajo pues tiene esta dependencia orgánica del Ministerio y funcionalmente estamos desdoblados. Lo que hablamos, pues si yo entro a una vivienda particular, debo de pedir el consentimiento, como dice cuando con la familia del taxista pedí permiso, me acredité como inspector de trabajo, pero no preavisé de la visita, ¿vale? Hay peculiaridades en la ley de prevención y en otros ámbitos. Por ejemplo, en los establecimientos militares tenemos que preavisar. Claro, el preaviso, en según qué contextos, no tiene eficacia alguna. Os digo otro ejemplo tan anecdótico, pero para que veáis, una cantina de una residencia militar, fue una inspectora de control de empleo, había trabajadores sin dar de alta, y luego nos anularon el acta, porque teníamos que preavisar previamente, antes de entrar en ese recinto militar, que no penséis que es la base naval, sino otro que se os ocurrirá, ¿no?, de residencia militar, con una cantina en la que yo entraba a desayunar cuando me daba la gana, sin que nadie me dijera quién soy. Nos anularon el acta porque antes hay que avisar. Pues es como lo del juez, que ahora voy a decir, claro, pues si luego vamos, estaban todos dados de alta.
Claro, claro, el problema de las autorizaciones judiciales es que los jueces, por lo general, salvo que se vayan acostumbrando y se pongan fundamentalmente en nuestro papel, es que nos la van a dar si previamente no nos han consentido, o sea, si previamente no han cumplido la primera opción, ¿no?, del consentimiento. ¿Qué ocurre? No ya con este sector, sino con sectores, hemos encontrado en viviendas particulares, guarderías, pues teleoperadores, o sea, actividades económicas normales que evidentemente utilizan la vivienda pues por varios motivos, por costes y porque es más difícil de controlar, ¿no? Y entonces pues nos han dicho que no, hemos ido al juez, nos han dicho que sí, y cuando hemos ido, ahí ya no hay ninguna actividad, ¿vale? Entonces, con lo cual eficacia cero, ¿no? Entonces, casar la eficacia de la inspección, que tiene su sentido, con ajustarse a las normas, pues va a ser complicado. No obstante, vamos a ver un poquito y os diré pues cómo podremos hacerlo sin ningún problema, ¿no?, en algunas cosas. En un control de empleo, por ejemplo, perfectamente las notas de laboralidad se pueden demostrar en una entrevista en la puerta, sin entrar al domicilio. Una comunidad de propietarios es una empresa, un centro de trabajo. Tú puedes entrar a esa comunidad de propietarios, ir al tercero B, tocar el timbre y te identificas como inspector. Y si tienes la suerte de que es la empleada, pues fenomenal. Si ya es un familiar, pues no te dará el consentimiento, habrá que ir al juez y cuando vuelvas pues ya no estará la empleada, ¿no? O como con anécdota el otro día con extranjería, también en Soria me pasó, pues la antigua empleada del hogar pues ya no es, la echan, como no tiene relación laboral que probar, va a la inspección a denunciarlo, le digo que ya no está ahí y no puedo probarlo, tendrá que ir antes a un juez social a demostrar la relación laboral. Y dice, bueno, pero ahora hay otra compañera que está haciéndolo. Y cuando fue la inspectora, pues, y se identificó como inspectora, pues lo que le dijo el titular y la señora es que era su amante. Entonces, te lo comes, ¿no? Si el trabajador no dice lo que es, pues no puedes hacer nada, ¿vale? Entonces, empiezo que no es fácil esto, no es fácil, ni va a ser fácil, pero hemos recordado el hecho fundamental de la enviada al domicilio, que en virtud de eso parece ser que, claro, estas trabajadoras estarían absolutamente desprotegidas en la medida en que no podría ser controlado. Entonces sí que va a ser controlado, siempre ha podido ser controlado, pero es difícil ese control, pero como otras actividades que se hacen en una vivienda, ¿no? Pero repasando la Constitución española, también hay un derecho, el 15, un derecho fundamental, igual que la enviada al domicilio, que es el de la vida y la integridad física física y moral, ¿vale? Porque expresamente queda pendiente, pero se va a hacer un desarrollo también, un protocolo, ¿no?, de los riesgos psicosociales, porque igual que a una cámara de piso de un hotel le puede pasar y pasa situaciones de acoso sexual, imaginaros una vivienda particular. La empresa que tengo ahora, que viene una limpiadora, que al final le he hecho fácticos él mismo, pues ha estado mi suegro y mi suegro ahí estaba durmiendo y se levanta con su pijama y yo pues le advierto que hay un señor mayor que aparecerá por ahí en un momento dado, ¿no? Pero mi suegro puede tener sentido común o no, ¿me entendéis? Tendré que evaluar a mi suegro, pues como lo conozco, pues confío en él, pero me la puede hacer, ¿vale? Entonces es un tipo de trabajo, una actividad que evidentemente tiene su riesgo, ¿no? Entonces, claro, nuestra dependencia funcional en el ámbito laboral y prevención de riesgos laborales, cuando entro y hago un control de empleo, y si ahora ya como inspector entro a la vivienda a ver si la evaluación de riesgos que me van a enseñar allí, que no sé si la sabrá quien esté ahí donde está, coincide con lo que se ha evaluado, ¿no? Pues claro, va a tener sus dificultades en la medida en que estas materias va a hacer un control de empleo, seguridad social, y la materia de prevención de riesgos es una materia del Gobierno de Canarias y que el acta va a ir al Gobierno de Canarias y le va a resolver el Gobierno de Canarias, ¿vale? Entonces ya tenemos esa doble dependencia funcional, ¿no? En Cataluña y el País Vasco se produjo la transferencia, que es no desaparecer la inspección nacional, sino se desdobla y hay unas funciones que dependen de la Generalitat o del País Vasco que hacen estas materias de relaciones laborales, empleo y de prevención laborales, y la otra, seguridad social y extranjería, con los problemas que os digo que en una sola actuación puedes tocar distintas materias. Entonces, es una locura esto de las transferencias. Dentro de las facultades
os reconozco, muy potentes y que siempre mi preparador, cuando aprobé y cuando intentaba aprobar sentido común, que en determinadas situaciones lo llegas a poder perder, porque a veces el trato no es el adecuado, ya no hablo de educación, sino pues que salen corriendo, que haya violencia física, iba a decir verbal, pero incluso física, o que vamos con la policía, ¿no? Entonces eso violenta pues cualquier visita. Es la de entrar libremente, sin preaviso, en cualquier centro de trabajo, ¿no? Entonces entramos ya aquí en, podemos definirlo de centro de trabajo. Centro de trabajo, pues desde que siempre convivencias, para que veáis, pues mi tío trabajaba por la mañana en un banco y por la tarde era abogado, por las tardes, y mi tío de Madrid, y tenía el despacho en el salón de su casa, con 5 hijos y mi tía. No estuve presente ahí cuando algún cliente entró, pero si fuera como inspector de trabajo, pues tengo la facultad de entrar, ¿vale? Claro, no dirigirme ni a la cocina ni al baño, pero sí al salón donde tiene su despacho, ¿no? Hago una reclamación, ha habido a una notaría, la notaría, si os fijáis, pues la puerta normalmente está abierta, o toca un timbre, se abre, y suelen estar en viviendas, en edificios, pero no es una vivienda particular, pero puede que el notario viva en la habitación de atrás. Pues se trata de fiscalizar lo que es el centro de trabajo donde se hace una actividad y no donde se hacen los aspectos personales, ¿no? de convivencia, ¿no? Tenemos también a veces, cuando hemos entrado a un invernadero, pues hay zonas donde se alojan también trabajadores. Hace unas semanas, no pasa nada porque salió en medio de comunicación, pues Salud Gil, ¿no? La que representa a los empresarios en el sector de la construcción. De hecho, tengo aquí el WhatsApp, digo, a mí no me mandáis esta... venga, 1000 trabajadores de Latinoamérica, de Chile, de tal... ¿Dónde le vas a...? En las naves... venga, en el Goro, a naves industriales las convertimos en edificios, en apartamentos. Yo no lo veo, pero me llama a mí porque sí que tenemos la fiscalización con el cambio normativo que en el 2022 de fiscalizar que esas viviendas que donde se alojan los trabajadores fuera de los centros de trabajo son las adecuadas, que cumplen la normativa de higiene, salud, etcétera, etcétera, superficie, etcétera, que no estén ahí confinados. Sí que nos dieron la facultad. Entonces, para que veáis, bueno, cada vez ese ámbito de facultad de la inspección en donde podemos y debemos vigilar el cumplimiento de la normativa del orden social, que es inmensa, como todos conocéis, vamos a seguir haciéndolo y, como igual me preguntaron el otro día, vamos a tener que empezar a ver la forma en controlar qué se hace dentro de una vivienda desde el punto de vista de la actividad profesional, no desde el punto de vista de lo que se hace particularmente. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque ya os digo que se nos querellarán, nos imputarán y todo lo demás. Entonces, claro, también tenemos que tener cuidado, ¿no? Aunque tengamos buena fe en hacer nuestro trabajo. Vale. Esto un poco como introducción, en la medida en que siempre intento pues empatizar, igual que vosotros estáis en ese sitio, pues también empaticéis con nuestra labor, ¿no? Vale. En el aspecto social, político, como lo queráis llamar, la ministra pues usa unas palabras entrecomilladas bastante potentes. Bueno, lo que os he dicho un poquito, pues ya el Ministerio elaboró una guía laboral. Faltará la guía del Instituto en materia de prevención, pues sobre todos los derechos, ¿no? En materia laboral hay que registrar la jornada, en este colectivo también, en materia social, se equipararon los salarios. Pues claro, toda esta nueva normativa, ¿cómo la controla la inspección? Bueno, pues este momento pues fue fácil, hicimos incluso campañas, ¿no? En la medida en que en la tesorería, claro, hablo de la economía declarada. Vamos a situarnos en la economía legal. Tenemos transacciones de la tesorería, del SEPE, etcétera, etcétera, donde comprobamos pues en qué domicilios hay dada de alta una empleada del hogar, y a veces muchas, y acaba en una empresa ficticia, como hablamos el otro día, ¿vale? O sea, tenemos ahí indicios que nos aparecen en la pantalla, con lo cual sí que podemos saber en qué viviendas hay actividad de limpieza en el hogar, ¿vale? Pues están dadas de alta con su correspondiente identificación,
las horas que correspondan, etcétera, cotización. Entonces, como se equiparó el salario mínimo interprofesional, que sabíais que antes era inferior, pues aquellos que no lo equiparaban, pues se les mandó una carta, para que veáis un poco, una carta informativa de lo que tenía que hacer, de lo que tenía y el plazo para poder corregirlo. Y si pagaba de forma voluntaria, no se sancionó a nadie. Es un poco como lo que se hace con las fases estas de determinadas memorias contractuales que veis en la prensa de las cartas del Ministerio, ¿vale? Con la herramienta de lucha contra el fraude se puede comprobar si determinados trabajadores están con fijos discontinuos más allá de 10 meses y medio aproximadamente, como temporales se han pasado más allá de las duraciones máximas legales, en la parcialidad, pues cuando ves que una actividad como un restaurante, por ejemplo, pues sus 6 trabajadores están solo dados de alta, pues 2 horas diarias, pues parece que así es difícil llevar una actividad, ¿no? Hay indicios de incumplimiento y se detecta ya en los sistemas informáticos, en la herramienta de lucha contra el fraude, y hace una primera fase de comunicación de que hemos detectado esta posible irregularidad, tiene este mes para corregirlo y sin ningún problema, ¿vale? Si no lo ha hecho, entonces pasa a una segunda fase en la que sí que empieza una actividad comprobatoria de la inspección. Se ha hecho en materia salarial, se ha hecho en materia de diferencia de cotización con este colectivo, y ahora vendría pues la prevención de riesgos laborales, ¿no? Pues cuando ya se cumpla el tiempo máximo en el que estos empleadores que tienen trabajadoras del servicio de hogar familiar dadas de alta, pues a partir de entonces sí que se les podrá mandar un comunicado para informarles de esta nueva obligación y que ya se ha transcurrido el plazo, ¿no? No por ello entiendo yo que en una primera fase se les vaya a sancionar. Se podría, pero no es el objetivo. Porque esta cuestión, y hablándolo el otro día con Olga, pues claro, ¿cuánta gente? Claro, la primera pregunta, ¿quién tiene, es indiscreta, ¿no? ¿Quién tiene una empleada del hogar? O, claro, sobre todo, ¿cuántos empleadores hay aquí, no? Claro, el objetivo de esta jornada quizás tenía que haber sido llegar a los 200 clientes tuyos, pero a los, no sé cuántos habrá, es que se me olvidó llamar a Juana de la Tesorería, cuántos afiliados de este sector hay. Vamos a poner, yo qué sé, pues 10.000, 15.000, vamos a decir, ¿no? Entonces, no había estado mal, pues si llegara un 10% de ese colectivo para que esta jornada, si no pueden presencialmente, pues como se va a quedar grabada, pues puedan visionarlo. Pero es que pongo la mano en el fuego de que el 99,9% ni conocen el reglamento, no saben leer el BOE. El BOE nos lo tragamos los que tenemos que tragárnoslo, pero eso no es muy ameno. Entonces, nadie se va, ningún titular del hogar familiar conoce esta obligación. Va a ser a través de los asesores cuando les va a informar sobre estas nuevas obligaciones. Y aquí viene un poco, porque la idea es muy buena, que podían haberlo hecho ellos, pero el siguiente paso será lo que ya nos pasa en las pymes. Y es que probablemente la mayoría pues se vayan a un servicio de prevención ajeno, incluyan un coste adicional y pocas hagan el Prevención 10. Porque hace como un año hicimos de pymes y el porcentaje es ridículo de Prevención 10 en pymes, en empresas, ¿no? Vino la mutua, FREMAP, tiene un vídeo muy chulo de una caída en una escalera de una trabajadora que acaba en fallecimiento, que lo que busca es sensibilizar, pero el mayor problema de ese señor es eso, es pensar que tiene toda la prevención de riesgos laborales correcta, porque ha contratado un servicio de prevención ajeno, porque le vino hace 4 años, guardó ahí la evaluación, va actualizando el concierto, pero ni ha integrado la prevención, ni ha aplicado ninguna acción preventiva, que es lo que pasará aquí otra vez. O sea, si pasa en pymes, imaginaros en este colectivo, ¿no? Con lo que estáis diciendo, claro, mi padre ya falleció, pero también tenía 87 años cuando falleció y mi madre pues tenía demencia. La señora que había ahí pues hacía lo que podía, pero vamos, le voy a ya el tema del alta le costaba, ¿vale? Porque en cualquier conversación social que tengáis, todos sabemos, o sea, y yo desde que pasó el infarto lo voy pregonando a todo el mundo porque digo, tener cuidado porque yo hice una vez una entrevista a 6 empleados del hogar y 5 de ellas estaban cobrando una prestación.
y no querían estar de alta. Claro, el tema es, no, pero eso no te excluye de responsabilidad como empleador. O sea, es que no vale decir, no, es que ella no quería. No vale eso no vale. ¿Vale? Y yo le decía, pues que, claro, no le decía a mi profesión porque si no le da ahí otro infarto, ¿no? A otra. Entonces, pero claro, ves la realidad y igual también, que no se excusa por eso, pero igual también, además del empleador, pues que no está por gastarse lo que los salarios ya exigen, las cotizaciones, etcétera, etcétera, y además esto ahora, también por el otro lado, pues, es que incluso muchas son permisos, o sea, extranjeras sin permiso de residencia y trabajo, claro, pero que tienen que comer, es que es una realidad. Pues llevan a cabo esta actividad y claro, pues sin ningún tipo de derecho, ¿no? Ya de prevención pues es un paso más, pero que claro, evidentemente no podemos buscar como excusa el que quedaran excluidas de la manera en que lo eran, ¿no? Llegado a este punto un poco, pues leyendo la nota de prensa que hizo el Ministerio, literal, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda dice, entrecomillado, es un día importante para las trabajadoras, las mujeres y las familias de nuestro país. No traemos aquí una norma más, tiene mucho efecto en nuestras vidas. Lo que proponemos es saldar una deuda histórica y resolver un agravio que ha sido permanente. Es el momento de reconocer a un colectivo que siempre ha sido incivilizado, discriminado en el mercado laboral, históricamente en la protección social. Podéis compartirlo o no, pero en el fondo tiene razón. O sea, poneros lo mismo. Digo, soy trabajadora, empleada del hogar, ¿por qué no voy a tener derecho al paro? ¿Por qué no voy a tener derecho a unas normas en materia de prevención de los laborales? Pero claro, la dificultad es llevarlo a cabo, ¿no? Busca, en la propia nota de prensa, utiliza que teniendo en cuenta de que estos empleadores no tienen entidad empresarial. Por eso le regalan no tener el recargo de prestaciones. Bueno, ya se han quitado un marrón, porque es un marrón. Pero hay muchos otros que probablemente pues no tengan conciencia de la nueva realidad, ¿no? De la nueva realidad. Porque lo que os digo, claro, la inspección no creo que promoverá de alguna manera la difusión de estas obligaciones, pero no se pondrá ahora como un loco a llamar a las puertas. Y seguiremos trabajando en una fase reactiva, es decir, cuando hay un accidente de trabajo, por supuesto que se va a la inspección y el juez nos da autorización judicial en la medida en que ya la policía judicial va también a investigar un accidente de trabajo mortal. En este caso, Valencia, la trabajadora estaba sin dar de alta. El debate era no el no investigarlo, sino si ya se le podía exigir la ley de prevención en cuanto a responsabilidades o no, o por este periodo transitorio, ¿no? O igual no se le podía sancionar por no tener organizada la prevención, pero la falta de alta, desde luego, y bueno, pues ya con la falta de alta y la responsabilidad penal o criminal que le pueda llevar, pues ya tiene suficiente, tampoco es echar fuego, ¿no? Vale, sigo un poquito, si me cortáis cuando queráis. Entonces, la peculiaridad fundamental de esta relación, claro, pues primero tenemos empleadores que probablemente desconozcan esta obligación. Vamos a hablar primero de los legales. Vamos a decir los ilegales, a los que están sin dar de alta, pues si pasan de darles de alta, ya imaginaros todo esto, ¿no? Entonces eso todo se deja con desastre, que seguirá ahí, pues igual es lo contrario, ¿no? Igual estas nuevas normas hace que pasen a economía sumergida. Yo no creo, porque es peor todavía, porque si al menos te ha dado de alta, ¿no?, e intentas cumplir documentalmente las obligaciones, se te tiene que dar muy mal para que te exijan responsabilidad. A mí, como inspector, no se me ocurre, ni tan siquiera, aunque la evaluación sea hecha por un servicio de prevención ajeno, anda que no hay empresas. Pues nosotros llegamos a donde llegamos, no podemos hacer una revisión integral de toda la evaluación de cada centro de trabajo. Claro, no digo que discrepo, pero evidentemente, claro, el 3.4 desaparece, suprime de la ley de prevención de los laborales, con lo cual, en principio, se le aplica a otro trabajador por cuenta ajena, toda la ley de prevención, salvo el recargo de prestaciones, que eso es del 165 de la Ley General Social. Pero claro, sí, es un poco, también te han hecho pregunta, ¿no? Sí, evaluar, pero no planificar.
Pero si no planificas, ¿para qué sirve la evaluación? O sea, la planificación sería, ¿no?, aplicar las medidas correctoras, técnicas organizativas, poner una fecha de compromiso y hacerlas, y hacerlo el titular. No puede hacerlo el servicio de prevención ajeno. Pues se quedaría en documental. Pero bueno, si ya tenemos algo de esto, es un paso con respecto a la situación anterior, ¿no? Entonces, no busquemos más profundidad porque de momento no la lleva. Yo, joder, feliz, y el Instituto seguro de si todos los titulares que tienen empleado del hogar de forma legal hacen el prevención 10. Yo cuando lo hice, lo hablaba con Lucía, mi compañera de la unidad especializada, que le has tocado un poco, no sé si, bueno, la capacidad se tiene o no. El señor de 97 años ni mi padre la tiene, ¿no?, evidentemente. Y bueno, y no tiene que ser por la edad. Cualquiera que no tenga ni idea del orden social, pues yo creo que no va a hacer, no sé si lo va a saber hacer. Proponía lo de aprendízate, ¿no? Como que parecía que tenías que tener como un básico del 3097 y si no lo tienes, haces el aprendízate, creo que se llama así. Instrúyete, y entonces si lo haces, ya te da capacidad para hacerlo, ¿no? Eso es lo que, hablando con Lucía y un poco con la herramienta y leyéndolo, era nuestra interpretación, que probablemente igual sea otra. Esperaremos a la guía, ¿no?, para que nos vayan diciendo un poco cómo se hace. Pero bueno, lo que os digo, son pasos hacia adelante, ¿no? Entonces, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo hacerlo bien. La mayoría de la gente que estáis aquí, pues si sois asesores y tenéis clientes, evidentemente tenéis que poner en marcha esto sí o sí. Porque teniendo mala suerte como la tuve yo, antes, con esa mala suerte, pues como no tenía yo obligaciones en prevención, pues no pasó absolutamente nada, pero si la tienes, si no tienes nada en prevención y ya hay estas obligaciones, vamos a llamarla por lo menos documental de elaboración de riesgos, pues te pueden exigir una responsabilidad. Y la inspección sí que te la va a exigir si hay un accidente. Eso también os lo confieso, ¿no? Si ya hay una lesión de una empleada y hay un incumplimiento en materia de prevención, sí que va a haber sanción. Entonces, la evaluación inicial, a través de esta herramienta, que claro, nos lo van a explicar, ¿no?, luego de hablar yo, pues nos sacarán algunas dudas. Yo me acuerdo cuando lo de la pymes, pues que eso va luego por sector, ¿no? Van por sectores, ¿no?, por actividades, y puedes especificar ahí, pues cada evaluación, evidentemente, pues tiene que ser distinta según la actividad. Entonces, yo creo que los profesionales del instituto, que son la gente que más sabe en este país de prevención de riesgos laborales, nos lo pondrán lo más fácil posible, intentando generalizar o predeterminar en los conceptos, pues los riesgos más habituales de las viviendas particulares. La mayoría de la gente vivimos en pisos de 100 metros cuadrados, y hay otros que viven en casas muy distintas. No es lo mismo un duple, las escaleras, que no tenerlo claro. Pues todas esas cuestiones hay que tratarlas, ¿no? Vale. Entonces, la elaboración pues tendrá que tener estos aspectos individualizados en función de las condiciones materiales y personalizados en función, pues, de estas cuestiones, tanto de quien convive ahí como también de la actividad que la empleadora va a hacer. Solo limpia cocina y plancha, limpia también los cristales de fuera. En la inspección hay unas limpiadoras que vienen por las tardes que limpian todo menos cristales. Los cristales vienen de una empresa contratada, pero claro, nosotros somos una empresa y tienen recursos económicos, pues, para poder contratarlo. En el momento en que, claro, pues la gente mira su bolsillo, lógicamente, pues le pides cada vez más actividades, ¿no?, a la empleada que tienes, sin valorar, pues, los riesgos, ¿no? También, evidentemente, y lo dice la ley de prevención, la empleada va a tener también sus deberes. Claro, por eso la formación. Ayer le mandé un correo a nuestro amigo Pedro Duarte: oye, la formación que tienes que dar de esto, el CP, Fundae, y dice, está muy verde todavía. Pues está muy verde todavía. Nos pasa a los que tenemos que cumplir la norma, ¿no? Y ya no os digo los que tenemos que exigirla, que os diría que es peor. No puedes ir con eso. Pues, si le exiges, si no hay aún herramientas, pues hay que parar un poco el ritmo, ¿no? Pues veremos cómo se hace, ¿vale? Veremos cómo se hace la formación. Pero la formación también tendrían que meter al empleador, te diría, ¿no? Porque es recíproca, ¿no? La información, participación y consulta también son aspectos que sabéis muy poco fiables en empresas ya grandes. O sea,
pues ya imaginaros en una vivienda particular. Es un tema complicado, lo confieso, pero no por eso deberíamos decir que no tuvieran derecho a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vale. Los EPIs lo han tocado aquí un poco. Claro, dice no el 486, pero sí igual el 773/97, según qué momento, o sea, o en qué situaciones. Y el 72 de la Ley de Prevención dice que la inspección, bueno, dice que la inspección no lo usamos mucho porque no solo tienes que dárselo, sino velar por su uso. Pues si yo le he dado la llave, yo la empresa también está, yo intento evitar estar cuando está la empleadora, o sea, la empleada del hogar, sea de una empresa, sea particular. Es que intento evitar, porque molestamos, evidentemente, si no, no puede limpiar bien. ¿Vale? Entonces, mi using vigilando está fuera de todo lugar, ¿no? Pero el 17.2 está ahí. Entonces, no solo hay que dar el EPI en su caso, por supuesto no costeándolo la trabajadora, también los equipos de trabajo. Yo en la empresa que tengo contratada, en el contrato pone que ellos ponen los productos de limpieza y bueno, ayer que coincidí con ella, me he traído, y digo, ¿eso te lo ha dado la empresa? Sí, vale, vamos a seguir bien. Información, pues eso, el Servicio Público de Empleo Estatal, vamos a ver cómo lo hacen. Los orientadores médicos lo habéis tocado aquí, también, pues dudas todas, es muy buena pregunta, y si tiene muchos, ¿qué? ¿El que tenga más tiempo? ¿El que tenga más buena fe? ¿O te vale el orientador médico que ya tiene, pues que nosotros vamos todo, pues no, a medida que vas cumpliendo años, hay que chequearse de vez en cuando, pues ya lo tenemos, ¿no? Pero no va a ser distinto, ¿vale? Claro, no tenemos, hace años tenemos la intención de, pero aún no, es real, la elaboración de los, o sea, el nexo causal, demostrar a través del Servicio Canario de Salud, como, no me acuerdo cómo era el sistema alerta o el sistema... Bueno, ese más o menos alerta. Bueno, la cosa es que a veces, claro, pero que va un trabajador al médico, bueno, no pasa nada, y dice, pues es que me he roto la muñeca trabajando en tal, o vamos al riesgo psicosocial, es que sufro estrés en el trabajo, hay un ambiente tóxico, tal, según refiere la paciente, tal, contingencia común. Va por contingencia común, no profesional. Está mal determinado, ¿no? Pues esto será también un problema, ¿no? en la vivienda. Salvo que sea un 112, un accidente, que va a la ambulancia y entonces detectamos qué ha pasado ahí, que la mujer probablemente pues limpie, haga la actividad, igual se va a su casa, le empieza a doler, se va al médico de cabecera y le da la baja y ya está, ¿vale? De hecho, el infarto mío le dieron, iba por contingencia común, aunque yo hice el parte accidente de tal, la mutua no se lo reconocía al principio, tardó 3 meses o 4, ¿vale? Bueno, hay una serie de fechas de entrada en vigor, que ya lo han repasado un poquito aquí, ¿vale? 1 año, ¿no?, para la guía técnica de prevención, ¿no?, de la entrada en vigor, o sea, ya os queda cada vez menos, y es esperada. Lo de prevención 10, bueno, o sea, dije, una herramienta, ya la teníais, se ha adaptado, ¿no?, a esta actividad. La plataforma formativa dice 6 meses y me ha dicho Pedro Duarte que está muy verde, poco tiempo le queda para que cambie de color. Y los orientadores médicos, pues imaginaros, los médicos cómo van ya con los ratios que tienen, será toda animados por eso. Vamos a nuestro país, ¿eh? Vale, pues para que no pasarme ya, pues eso, evidentemente, pues todo lo que estoy diciendo, y ya para terminar, la parte fea, ¿no?, la responsabilidad. Vuelvo a decir, evidentemente, quien esté sin dar de alta, y lo digo claramente, le caerá todo lo que podamos caerle, ¿no? ¿Es así? O sea, yo es que en eso ya no juego. Seguimos con más de 5.000 empleos aflorados en Canarias, solo en Canarias, y cientos de miles en todo el país. Es una barbaridad. Aunque haya responsabilidad penal, a la gente le da igual. Aunque las sanciones cada vez son más importantes, les da igual. Y yo ya lo he visto también en un juez, ¿eh? El juez tiene un comportamiento distinto en función de que esté dado de alta o no. O sea, primero dar de alta siempre y las horas que correspondan. Y ya, evidentemente, te vas de la zona negra y ya apareces en la zona en la que se te puede controlar en los sistemas informáticos.
¿vale? Y entonces hay que ser aicuco, porque si ya tienes dada de alta una empleada del hogar, estas obligaciones las tienes que ir cumpliendo en la medida de lo posible, ¿vale? Y evidentemente quien fiscaliza eso, que nos corresponde a la inspección, tenemos el mayor sentido común, ¿vale? Lo tenemos habitualmente y más en este contexto, ¿no? O sea, que tranquilos, pero sí que hay un llamamiento a todos los asesores que en cuanto veáis esos clientes que tenéis, sí que buscar estratégicamente para que de 200 se te queden 100 clientes. Hay que evitar que esas trabajadoras que están dadas de alta por cumplir la normativa les entre un susto a los empleadores. Y porque claro, si aquí vienen y me escuchan de la posible responsabilidad que puedan tener, pues que mañana le dan de baja, ¿no? Entonces, eso no se busca, se busca hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que es un pasito más, ¿no? Que si tienes dado de alta a las trabajadoras, pues bueno, con la ayuda de los asesores, lo de delegar, lo de delegar es un tema, claro, porque ahí os confieso, claro, desde el punto de vista administrativo, yo cumplo el 2.2 de la TRISOS, del texto refundido de la Ley de Infracción Sancional Social. Ahí no pone la persona delegada, será responsable, ¿no? Y habla del empresario, que es el empleador. Pero claro, si el empleador tiene 97 años y delega en su hijo de 40, que es inspector de trabajo, como ya ha hecho mi de 54 ahora, que hago yo el prevención 10, hombre, pues si pasa algo, pues casi la culpa tendría que ser mía, ¿no? De hacerlo mal, porque mi padre sigue incapacitado, por eso lo delegó, ¿no? O no le apetecía, o evidentemente no puede hacerlo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí es un papel muy importante de asesores el buscar la forma que probablemente en la práctica se irá a los servicios de prevención ajeno, que esperemos que sean unas tarifaciones, ojalá no, pero es que yo lo confieso, ojalá no, pero es que pasa con las pymes. O sea, yo, si te lo digo, lo había puesto obligatorio, pero ya lo dije con las pymes, aquí públicamente. Yo el prevención 10 obligatorio para empresas de menos de 10 trabajadores, o de 25, bueno, 25 son muchas, 10. Pues, integramos la acción preventiva realmente, como dice el 3997, de verdad. ¿Vale? Pero ya solo hacerlo tú, vas a ver más un titular del hogar familiar que un empresario de una tienda. Vas a ver más, ¿vale? Porque el empresario de la tienda, como el asesor le ha dicho que tiene que tener esto, lo ha contratado, ha tenido prevención una vez y ya no lo ha visto más. Aquí por lo menos se va a poner a hacer la herramienta, va a aprender, va a poder transmitir esos aprendizajes a la empleada, y creo que incluso, claro, la ministra no incide mucho en eso, en que no va a suponer ningún coste adicional. Claro, pero claro, lo ha puesto de carácter voluntario. Claro, la voluntariedad está muy bien si se puede hacer. Pero claro, si nos encontramos perfiles como habéis preguntado, o simplemente que no te da la gana, como pasa en las empresas pequeñas, lo conciertas, es un coste más, y si además se tarifa pues barato, pues irá todo hacia ahí, desgraciadamente. Si no se pone con carácter obligatorio, será eso. Pero bueno, algo tendremos, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Seguro que se me han olvidado cosillas. Siempre me pierdo un poco en las anécdotas. Pero bueno, es intentar transmitiros fundamentalmente que sí, que son muy nuevas obligaciones. Las responsabilidades, no quería mucho incidir en eso, pero prácticamente todas. Todas, prácticamente todas, menos el recargo de prestaciones. No sé si luego, pues eso, que no vemos claramente que el reglamento, que sí la ley, que dice que sí que se le aplica, no hay que ejercer la acción, el plan de prevención. Bueno, pues la evaluación está mal hecha, ¿no? Tipificaremos que la evaluación no está correcta o no está incumplida. Al final es un poco lo mismo, ¿no? Todo esto de la falta de formación, falta de información, son casi todo, si lo veis, obligaciones documentales, que sí que se pueden fiscalizar perfectamente mediante una citación por parte de la inspección para que comparezca el titular o su representante y nos acrediten que han cumplido todas estas obligaciones nuevas del decreto. Otra cosa será ir allí si la evaluación es correcta o no. Para eso hace falta mucho tiempo, Iremos cuando ocurra un accidente, y si la evaluación no se corresponde con la realidad, pues entonces tendrá un problema. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias.